Pues vamos al capítulo 28 del libro de los Hechos, que es interesante porque es el ministerio de Pablo en la isla de Malta. Malta es una isla que está situada al sur de Italia y es una isla pequeña, pero se caracteriza, y esto es importante conocerlo históricamente, porque tenía una diosa que se llamaba Justicia. Entonces, como Dios, en su infinita omnisciencia, omnipresencia y omnisapiencia, utiliza eso para traerle el evangelio a la isla de Malta. Y por eso quiero que en este último capítulo leamos esto y lo explicamos, porque usted se va a gozar de la inmensa sabiduría de Dios para enseñarnos cómo Él tiene dominio de todo y utiliza hasta los errores de la gente para bendecir a la gente, para poder llegar a la gente. Amén. Así que, Marta, por favor, con esa voz esplendorosa que tú tienes y esa pronunciación tan clara que Dios te ha dado, vamos a empezar a leer el capítulo 28, versículo 1 en adelante. Cuando te digas para un poquito, para yo explicar algo. Ok. Capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Eso significa, la traducción no está un poquito clara. Significa los naturales, los nativos de la isla de Malta, lo trataron con mucha humanidad, no con poca, con demasiado. Benevolencia, hospitalidad, acto de bondad, prontitud para ayudar, amistad humana, ¿ves? Calor humano la trataron. Es un compuesto, sí, porque lo que pasa es que la traducción humanidad es un compuesto del amor fileos, de filos y antros, que es un amor hacia el hombre. En la traducción es un amor hacia el hombre, es decir, que lo trataron con hospitalidad. Eso viene del original filantropía. La filantropía que se usa para descubrir la bondad de Dios para el hombre, para los seres humanos en general. Es que para que entendamos esto, porque parece como si los hubieran rechazado. No, es todo lo contrario. Sigamos. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ahí está. ¿Por qué ellos piensan ese criterio? ¿Por qué ellos tienen esa idea? Porque ellos le sirven a una diosa que se llama Justicia, y cuando hay un invasor que supuestamente viene a invadir, a hacerle daño, la diosa Justicia de ellos lo juzga con una víbora para detenerlo. Cuando esa víbora lo pica, se supone que es de muerte, porque son víboras tipo cobra, venenosas. Entonces ellos están entendiendo que esa víbora pica a Pablo para protegerlos a ellos. Por lo tanto, Pablo es alguien que viene a hacer maldad conforme a la creencia de la diosa Justicia que creen en la isla de Malta. ¿Me entendiendo? Es bueno decir esto para poder entender el relato, porque no, cuando no vas a la original entiendes la historia. Ok, sigamos. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahí está. O sea que Dios utilizó la falsa creencia de la diosa Justicia, que la víbora lo iba a picar para matarlo, para posicionarlo en lugar de autoridad, de manera que lo que él hablara a los a los de las islas de Malta, a los maltosos, pudieran ellos creer que era de parte de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si la diosa lo hubiera matado con la víbora, entonces Pablo, al Dios que le sirve Pablo, que para ellos era una secta, era un Dios chiquito, más pequeño, el de ellos es más fuerte. Entonces lo hubieran desechado. ¿Me entiendes? O sea, Dios utiliza esto de una manera simbólica pero a la misma, y alegórica, pero a la misma vez de autoridad, para enseñarle que el Dios que le viene a traer Pablo es más poderoso que el Dios que ellos creen.
que es el Dios, la diosa de justicia. ¿Ok? Es importante entender esto para poder entender el relato, esta historia. Ok, sí. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Publio era un jefe romano de mayor autoridad en esa isla y estaba a cargo de todo lo que ocurría en ella. O sea, era el alguacil de la isla. Como un alcalde. Era el que mandaba allí lo que se había que hacer. Tenía autoridad militar para todo. Ajá, perdóname, Marta. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Quiere decir que a causa de haber sanado esta persona prominente en la isla, él se ganó los adeptos para llevar el evangelio. ¿Qué nos enseña eso? Importante. Que cuando nosotros lleguemos, y por eso es que la iglesia se va a mover a una dimensión diferente en este año, cuando nosotros lleguemos a los sitios, posiblemente Dios irrumpe el mensaje con un milagro, a la patada, ¡pam!, un milagro, sillón de ruedas, ¡pam!, salió caminando, adiós, ya no hay que predicar, no, esa es la entrada, la puerta que Dios usó para que la gente ponga atención a lo que tú vas a hablar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el libro de los Hechos se va a repetir en la actualidad, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de que esos milagros van a ocurrir. Y cuando Él te diga, mira, declárale que se levanten en el nombre de Jesús, pero si es que yo no he orado, yo no he predicado, yo no he empezado esto, no ha llegado todo el mundo. Pero Dios te está diciendo que declares que se levante y que lo haga, porque Él va a llamar la atención con eso, para abrir la puerta a lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque estos tiempos cíclicos que están en el libro de los Hechos se van a repetir para esta época. La iglesia ya está perseguida y seguirá siendo perseguida, porque estamos exactamente en esta época. Entonces, Él lo que hace es que a mayor persecución, a mayor palabrería, a mayor crítica, a mayor dejadez, mayor poder demostrativo para que la gente pueda ver y creer. Porque el evangelio es de poder. Pero entonces usted tiene que estar creando en su mente esa mentalidad para que cuando empiece a ocurrir eso y Dios lo quiera hacer, usted sea partícipe de una puerta, un portador, para que esa puerta pueda abrirse de esa manera. No diga, pero si quiero empezar el culto, ¿cómo va a ser un milagro? Porque esa es la mentalidad del hombre, pero no la mentalidad de Dios. Aquí Él rompió todos los esquemas y lo puso así. Quiere decir que tenemos que tener la mente apropiada de Cristo para entender que el mover de Él no siempre es igual. Y como siempre le digo, Él no hace dos cosas iguales. Hay que tenerlo en la mente, claro. ¿Ok? Yo no se copia. No copia Original. y siempre diferente. Amén. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo:
yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiendo examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos... Ok, párate ahí. Fíjate, la esperanza de Israel. ¿Qué es la esperanza de Israel? El Mesías. Él llevaba el mensaje del Mesías y estaba preso pagando el precio de poder llevar el mensaje del Mesías. La iglesia neotestamentaria está siendo atacada porque está pagando el precio por llevar la palabra del Mesías. ¿Se da cuenta? Quiero que se ambientalice para que vea cómo los tiempos cíclicamente se repiten y usted pueda ubicar su mente hacia lo nuevo que va a ser este año. Y lo dice claro. Y él lo explica por el mensaje del Mesías, que es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es lo que el mundo no quiere que se hable, porque es la espina dorsal del Evangelio de autoridad, de poder y de resurrección para salvación y vida eterna. Entonces, mientras tú no mencionas a Jesús en los lugares de trabajo, todo el mundo te acepta. Una vez mencionas a Jesús, es como si le metieras el dedo en el ojo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque al meter a Jesús, estás metiendo el poder supremo que oprime cualquier cosa que se oponga a la verdad de él. Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ese nombre Dios se lo dio supremamente para hablar del Evangelio a través del sacrificio de Jesús, que no es otro que Dios mismo encarnado en un hombre igual que tú y que yo. Entonces eso de por sí no quiere el mundo que se hable, porque eso quiere decir, cuando tú lo hablas, que tú como hombre carnal, con naturaleza divina de Cristo, tienes total y completa autoridad para derrotar las tinieblas. No quieren que tú hables a Jesús, por eso es que no quieren que hables de Jesús. Tú puedes hablar de religión menos de Jesús. ¿Me entiendes? Es por eso, porque Jesús tiene ese significado. Entonces cuando tú dices, yo hablo de Jesús, yo doy testimonio de Jesús, le estás diciendo a lo que opera en la gente, yo puedo con lo que tú tienes dentro que está mal, yo puedo con lo que tú estás haciendo mal, yo puedo con la obra de maldad que se está gestando, yo puedo contra todo lo que se oponga a mi Creador. Y eso es lo que el mundo no quiere escuchar, ni quiere admitir. ¿Se han dado cuenta? Fíjense que subliminalmente están dejando que usted hable de religión, porque no pueden omitir todo. Pero no mencionan a Jesús. ¿Cómo tú no vas a mencionar a Jesús? Entonces tú puedes hablar de Buda, Lao Tse, Confucio y todo el mundo, y no puedes hablar de Jesús. Pero es eso. Porque cuando tú hablas de Jesús, hablas de toda la autoridad máxima para aplastar la obra de las tinieblas. ¿Está entendiendo por qué? Fíjate que el 20 te lo dice. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. La esperanza de Israel es el Mesías, y la esperanza de nosotros es el Mesías, y sabemos que esto va a ser levantado. Yo no sé si ustedes están en WhatsApp algunos, pero César Vinicio me mandó un mensaje de la ley de Obama, que ya lo habíamos mencionado unas semanas atrás. Ya entró en vigencia. Métanse allí, léanla, que está escrita. Lo que hablamos hace como 6 meses atrás cuando dimos Apocalipsis, se está cumpliendo. Y esa ley, que es la ley marcial, pueden hablar porque no tengo prisa y ya se está acabando esto y quiero que queden bien claros los conceptos. Esa ley marcial es exactamente lo que estamos hablando. Desarmar al pueblo, quitarle la finanza, quitarle toda autoridad y subyugarlo a la ley marcial. Nosotros nos vamos antes. Dime, Orlando.
ahora en la semana, Dios los bendiga a todos. Amén. Bueno, como yo reparto tratados allí en San Juan, había un grupo de visitantes de los barcos europeos y están comprando unos mantecados ahí a un señor que yo le digo el mexicano, pero es dominicano, bien buena gente. Y cuando están hablando, noto un acento raro. Y yo estaba hablando con ellos y llegaron y le compraron. Y yo vine y di un tratado y se lo di a una de las señoras, una señora bastante mayor. Y entonces cuando lo leyó me lo devolvió. Y me dijo, yo soy judía. Y yo aproveché ese pedacito que ella me dio, ¿verdad? Y le dije, ¿y por qué me devuelve el tratado? Porque yo no creo en Cristo. Y yo le dije, ¿por qué? Porque los discípulos removieron de Cristo, removieron la piedra y lo sacaron. Me dijo, sí. El disparate ahí Así mismo me dijo. ¿Qué ese disparate? Y yo ahí mismo hice, porque como esto no es para contender, Es la cosa. todavía al día de hoy, esa es la creencia de ellos. Sí, ahí está la evidencia. Por eso es que tienen problemas. Pero él se le va a presentar vivo, con sus manos abiertas y sus pies perforados, para que esos 144,000 crean y vayan al mundo entero a llevar el evangelio, porque ellos son los que van a terminar a los últimos confines de la tierra de llevar el evangelio. No es la iglesia neotestamentaria, van a ser ellos, porque Dios le va a dar la lección de esa manera. Apocalipsis lo dice, esos son los que van a terminar de dar hasta los últimos confines de la tierra. Por eso el pueblo judío habla tantos idiomas diferentes y Dios los dispersó en diferentes pueblos para que esos que creen en el Mesías, que llegaron allí en la diáspora, ahora sean dispersados cuando el Cristo de la gloria se les presente y ellos vayan a llevar el evangelio al mundo entero a los que falten, en diferentes idiomas, porque van a hablar los idiomas de donde vinieron. ¿Sabrá Dios lo que hace? Porque yo no puedo hablar chino, yo no puedo hablar etíope. Pero allí hay gente judía, etíope. Allí hay judíos, chinos. Y le van a llevar la verdad. Aprendí idioma y costumbres también. Sí, todo. La misma palabra confirma que dice que hasta que no se lleve esta palabra hasta los... Y entonces vendrá el fin. Lo bueno es que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso es lo bueno. Pero vamos en rapto. Nos vamos en el rastro, papá. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? Qué buena esa aseveración, Orlando, para que la gente vea lo que son los judíos. Bárbara tiene una preguntita, pastor. Bárbara. Me perdí. ¿En qué? ¿Quién son los 144,000? Los 144,000 son los judíos que van a quedar cuando el Cristo se le presente a ellos después de las guerras, que van a perder muchos ejércitos y muchas mujeres, muchos militares. Van a quedar 144,000 representantes de cada tribu, ¿verdad? 12,000 de cada tribu. Entonces, esos que están ahí, que han creído en Cristo, los va a preservar para que en el último tiempo de la gran tribulación, ellos vayan a llevar el evangelio a los confines de la tierra que falta. Eso es después de el rapto de la iglesia. Sí, después, eso no lo vamos a ver nosotros. Eso, gracias a Dios, no nos va a tocar. Eso es así. De eso nos vamos a librar. Bárbara tampoco lo va a ver, pastor. No, ninguno, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Eso es importante que usted entienda ese concepto. Porque a la gente le dice, no, Jesús no va a venir a levantar su iglesia hasta que se lleve la última palabra a los últimos confines de la tierra. Y yo le dije, pues lee el libro de Apocalipsis. Le falta Apocalipsis, papá. Y entiéndelo. Y aquí dimos el libro de Apocalipsis completo. Para que sepas quién es el que va a terminar la obra. ¿Sabe quién va a terminar la obra? ¿Quién negó a Jesús? Ese es el que va a terminar la obra. Porque de Dios no se burla nadie. Por eso es que va a ser así. ¿Me está entendiendo? Los que se burlaron, los que no creyeron, entonces se les va a presentar para que sí crean. Y entonces te voy a dar la asignación que termines de evangelizar los que no se pudieron evangelizar porque tú no creíste. Dios sabe lo que hace. Dios es perfecto. Estrellas. Entonces, ¿por qué Israel es el pueblo escogido de Dios? Porque fue el que se le presentó originalmente, pero han sido cabezones. Israel pudo haber cruzado el desierto en 15 días y tuvo 40 años y no lo cruzó. ¿Por qué? Porque fueron tercos.
desobedientes. Entonces, no, entonces lo depuró. Y él se cansó y se cansó y se cansó. Y por cuanto no creyeron, no entrarán a la tierra prometida. Moisés entró muerto a la tierra prometida. Y el diablo peleó por el cadáver de él. Que tampoco le fue fácil. Hey, ahí está la explicación. Seguimos. Pregunta. Hagan preguntas porque no hay prisa. Es importante que usted tenga el concepto claro. Sí, Apocalipsis está. No, pero yo me refiero, cuando tú tengas una duda y te dan una referencia, vas y buscas, ¿para qué me persigues? ¿Estamos claros ahí? Pues seguimos, Martica. Siempre que vayas a empezar, dije el versículo para que. Versículo 21. Por el versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ese es el evangelio. Le llamaron secta ahí. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Párate ahí. Párate ahí. O sea, mire esto. Hace una predicación unos meses atrás que yo le dije que Dios quería provocar como una especie de envidia santa de los gentiles, de los judíos hacia los gentiles. Un celo. Un celo. No es envidia, celo. Se lo dije, ¿se acuerdan de eso? ¿Y por qué? Porque eso que tú hiciste de presentar ese tratado va a causar en ella un celo de que éste sabe algo que yo sé y que él me dice que no es verdad, y por qué él me dice que no es verdad. Entonces hay algo que nació en mí, que en mi nación no está bien, y eso va a crear un celo. ¿Y qué va a pasar con el celo? Cuando usted tiene celo, usted investiga, usted pregunta, usted indaga, usted chequea, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Será verdad? No, no puede ser. Pero de lo verdad que pasó, y eso lo hace Dios con todo el propósito de que escudriñen las escrituras. ¿Se acuerdan cuando se lo dije? Y se lo dije porque ese es el propósito de Dios. Yo estaba hablando otro día con un judío, me dice, eso exactamente es. Porque, ¿sabes qué? Yo me burlaba de ti. Digo, pero sí, pero no me atreví a decírtelo porque tú eres el doctor. Digo, no, pero no importa. Es que yo, ¿sabes qué? Yo sabía que en el fondo tú tenías razón, pero yo no sabía por qué yo te podía decir que tú no tenías razón. Pero sé que tenías razón. ¿Qué pasa? Finalmente, cuando se le presenta a Jesús en sueño, el tipo cambia. Yo no discutí, mira, eso es sencillo. Yo oro que Dios te dé un encuentro con él. Y ahí vino, ¡plá!, pidiendo perdón. No hubo que hacer más nada, ni orar por él. Recibió a Jesús él mismo diciéndolo con su boca. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso Dios permite ese celo para que ellos vengan al camino. Porque han sido cabezones. ¿Cuánta gente no hay gentil que Dios lo quiere sanar y no reciben la sanidad
porque se oponen inconscientemente al milagro. Montones. ¿Cuánta gente Dios lo quiere libertar, pero quieren manejar el evangelio a su manera y siguen atados? Montones de gente. ¿Cuánta gente acusa a Dios de que me ha pasado esto, aquello y lo otro? Lo sigue acusando y no reciben liberación porque se están quejando de lo que Dios hace. No entienden que lo que Dios hace a veces, que aunque al hombre le puede parecer que es culpa de Dios, es de bendición. Mira, el otro día, estando yo en descanso, me entró una señora que hace años me conocía porque me está recomendando una paciente que tiene una situación. Una llamada. Y entonces me dice, ¿por qué es que esta muchacha tiene esta situación así, así, así? Y el Espíritu me da el panorama y le digo, pero el problema que ella tiene es que ella culpa a Dios. Pero como, no, o sea, que ella no está caminando porque culpa a Dios. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y por qué culpa a Dios? Porque está culpando a Dios porque tiene un niño autista. Y ella es una servidora de Dios y ella cree que ella no se merecía tener ese niño autista. ¡Wow! Y pues si es verdad, eso está pasando. Yo no, yo le estoy diciendo por qué no está caminando, porque yo no la conozco, yo la conozco a usted, pero eso es lo que está pasando. Y la señora me dice, ¡ya! Sí, es verdad. Y yo le digo, y te digo más, no recibirá el milagro hasta que no se arrepienta de culpar a Dios. Así que, si quieres traerla a la iglesia, no hace falta el médico para eso. Eso es. El rechazo a Dios. Y eso es lo mismo que hicieron los judíos. Ahí está, lo dijo Richard. El rechazo, y eso mismo es lo que hicieron los judíos con Jesús. Rechazaron a Dios. Entonces, le está provocando celo a través de los gentiles que tenemos el corazón dispuesto a recibirle. Pero dentro de los gentiles hay gente también igual. Esa señora, esa turista vino a recibir palabra aquí en Puerto Rico, pastor. Y la rechazó. Ahí tienes un rechazo, ahí tienes un ejemplo. Lo que pasa es que se constrita. Entonces, al no recibir a Jesús, no pueden tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene cuando tú recibes a Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo en su palabra, es necesario que vayan, mas os mandaré otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y si no aceptas a Jesús, no puedes tener el Espíritu Santo. No te abres, no lo vas a recibir. El problema de ella también fue que y al voltearse, porque yo siempre ando con estas camisetas, me miró hacia el pecho y luego me entregó. Y yo le dije. O sea que... Sí, pero Dios trabajará con ella. Por eso no es un problema, Orlando. No. Fue una bendición, porque la palabra dice que es más constante que todo. Y si tú la lees, la procesas. Y si la procesas en algún momento, Dios la va a dar aquí. Tú puedes estar seguro que esa noche esa mujer no va a dormir hasta que se reciba. Y sabe Dios qué hizo. Eso es así. Y mire, y así es todo en la vida de nosotros. Todo en la vida de nosotros. Por eso, a veces la gente vive con problemas y situaciones que lo hacen infelices y nunca lo pueden resolver porque realmente quieren hacer las cosas a su manera. En realidad dicen aman al Señor y el diablo está amas al Señor pero me obedeces a mí. Y se está riendo. Y tú dices, pero ven acá, tú amas a Dios y obedeces al diablo. Entonces tú no amas a Dios, tú amas al diablo. Porque si usted culpa a Dios de las circunstancias, si usted se queja porque no tiene o deja de tener esto, aquello y lo otro, si usted se queja por las razones que sean, siendo usted fiel creyente, escuche bien, aunque usted no entienda la prueba, aunque usted no entienda la situación, siempre dele gracias a Dios. Porque la palabra dice, por todo dad gracias a Dios y sean conocidas vuestras súplicas delante de mí en acción de gracia. ¿Por qué Él te dice eso? Porque yo te doy las pruebas para crecer y me conozcas a mí y yo me entroné dentro de ti. Y la única forma de poderse meter dentro de nosotros, tomar acción, es nosotros hacer admisión de que todas las cosas que Él hace para nosotros han de ser buenas, agradables y perfectas. ¿O no dice la palabra que todos los que le sirven a Dios,
todas las cosas han de ser para bien. Aquellos que responden al propósito para los cuales han sido llamados. Si responde al propósito para el cual ha sido llamado, entonces da la acción de gracia. Dice, pero pastor, usted está como tostado, porque yo tengo una dolencia en una pierna y yo le voy a dar la acción de gracia. No encuentran lo que tengo, todo sale negativo y la pierna sigue doliendo. Dale acción de gracia. Ahorita estaba hablando con Tato, una señora en Río Piedra. Mira este dato. Y quiero traerlo porque esto es importante. Una señora en Río Piedra con una dolencia en las piernas continuamente. Y ahí había ido gente todo el tiempo para orar por ella y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y él le pregunta, ¿tú crees que Dios puede sanarte eso? Una sola pregunta tan sencilla como esa. Siéntate allí y lo piensa. Cuando la señora dice, sí lo creo, estoy lista, oró y el dolor de pierna desapareció, que por años tenía. ¿Por qué ocurrió el milagro? Porque ya creyó. Dejó de culpar a la gente, dejó de culparse a sí misma, dejó de culpar a Dios que no la escuchaba. Dijo, voy a creer. Sencillamente, el dolor se fue. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos un corazón humilde. Dice la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué pasa? El latino, cuando tiene un dolor, lo primero que se pone es agresivo. Cuando tiene una situación, lo primero es monta cara. Cuando tengo aquello, no me siento bien y no quiere saber de nadie. Pues no, todo lo contrario. Y déjame decir una cosa, nosotros tenemos muchas raíces israelitas, mucha sangre israelita. Por eso es que la gente es cabezón. Nosotros los puertorriqueños, los latinos en general, tenemos muchos apellidos que provienen de allá. No me pregunten cómo llega aquí, pero lo tenemos. Y esa conducta se traslada por la raíz cultural a nosotros. O sea, que no vaya a creer que ellos son cabezones. Aquí también hay cabezones. Es más fácil el pueblo norteamericano y los norteños entender esto. El latino en general tiene problemas. Pero mire, esto es cierto, ¿sabe? Esto es cierto. Y si usted analice la cultura hebrea, la conducta y la forma en que ellos se comportan, y usted dirá, se parece a la de nosotros también. Corren así, porque tenemos raíces de ellos también. ¿Amén? Pero qué bueno que Dios nos permitió verlo allá para no cometer los errores acá. Aprovechamos. Amén, amén, amén y amén. Nosotros hemos sido bendecidos como isla, como pueblo. Sí, a Dios la gloria y la honra sea. Ajá, hay dos preguntas allí. Bárbara. No, digan, si no hay prisa. Yo creo que Sí. creo que Dios lo puede todo Amén. y podrá obrar para que los hebreos eventualmente pues acepten a Jesús o lo que sea. Pero mi experiencia, yo estudié en una escuela donde el 80% eran hebreos y Eran duritos. yo tenía y conservo algunas de esas amistades todavía en la actualidad porque yo no discutimos de religión. De hecho, en mi escuela andábamos 3 juntas. En aquel momento yo era católica, una de ellas era hebrea y otra era evangélica. En los judíos hay catolicismo, ¿sabes, metido? También. Sí, no, pero esta es hebrea, esa amiga yo la conservo todavía, sí. Y eso de que cree el celo, le va a costar trabajo a Dios, pero como digo, yo creo que Dios lo puede todo, porque ellos se creen superiores a nosotros. Sí, sí. O sea, ellos en ningún momento piensan que ellos están mal No, todo lo contrario. No, que nosotros estamos mal y que Jesús fue un profeta más, un predicador más, ellos lo reconocen como eso, pero que sea el Mesías, no. Por eso es que Jesús dice en su palabra, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo avergonzar a lo que era. Lo dice, por eso mismo.
porque es propósito de Dios, pero de que es cierto se creen superiores, by far. Definitivamente. Chacho, un orgullo brutal. Y no lo dejan ver hasta que tienen que desplazarse. No, porque es esto, porque yo hago esto, porque mi familia aprendió esto, porque nosotros tenemos esto, que el linaje es este. Y empieza con tu historial y te dice, wow, qué orgullo. No, y las tradiciones son serias. Para empezar, no se puede casar nadie. Digo, hay Si los padres no hacen los arreglos. no, que se tiene que convertir. Sí. No es hebreo, se tiene que convertir. Sí, señor, es así. Y ¿cómo le digo? Hay los reform, Hay varios. los que son ortodoxos, olvídate Sí, de eso. esos son más fuertes todavía. Escoger con quién te vas a casar. Sí, sí, Tiene que efectivamente ser hebreo. sí. Desde pequeños oran y oran por eso, sí. Sí, sí, sí. Y Dios los bendice. Dios los bendice económicamente y en los negocios y todo, ¿sabes? Ellos dominan el mundo económico. Sí, sí, sí. Va, hace el long time ago. ¿No? Seguimos entonces. ¿Qué capítulo? ¿Versículo? 29. Y Ven. cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Así que aquí vemos en el libro de los Hechos una grandísima enseñanza de cómo la iglesia va a perseverar a través de señales, milagros, prodigios y portentos. Para nosotros ser portadores de esa gracia y esa autoridad para usar ese poder, tenemos que limpiar nuestra alma para podernos posicionar en la posición correcta de hacer estas cosas. O sea, de ser vasos de honra para ser usados para hacer estas cosas. Estamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente se está oponiendo al Evangelio. Está creciendo la incertidumbre de múltiples sectas. Está creciendo la gente que no creen en Jesús, no creen en Dios. Están los agnósticos. Bueno, ahora mismo usted ve como Alexandra Lugaro sacó tantos votos, una mujer que no cree en Dios. Eso nos deja ver que la higiene mental del pueblo de Puerto Rico está en el piso. ¿Cómo tú vas a votar por una mujer que cree que nosotros venimos del mono? Eso, y ella lo dice. Y votaron por ella. Ahí está otro ejemplo. Disparate. Entonces, ahí es que usted ve que la iglesia en este último tiempo tiene que moverse con poder. No puede ir solamente con palabras persuasivas y bonitas, sino que tiene que ejecutar poder para hacer sentir el poder en el pueblo de Dios contra los poderes de las tinieblas. Entonces nosotros somos los llamados a ejercitar ese poder. Por eso, vamos a terminar, de aquí ya terminamos esto, vamos a empezar el libro de Guerra Espiritual, que viene en la tercera parte, para instalación del poder. Y vamos a empezar este nuevo año con una serie de cursos diferentes para crecimiento de no solamente predicación, sino movimientos completos de autoridad y de poder. ¿Ves? Y una evangelización, y vamos a utilizar los jóvenes para que hablen los jóvenes y los menos jóvenes para que hablen los menos jóvenes. Pero los vamos a ungir con autoridad y poder, porque ustedes ven esos jóvenes se van a levantar en autoridad y van a ser usados en señales, milagros y prodigios. Usted se va a sorprender y dice, ¿cómo? Sí, porque Dios quiere llevar a aquellos jóvenes que no han creído y que han visto cosas equivocadas, su manifestación poderosa para que se conviertan en este último tiempo. Por eso este año se va a desatar el último y gran avivamiento antes de levantar la iglesia. Entonces, tenemos que prepararnos para ejecutar eso. Y vamos a estar ya estamos coordinando todo eso para hacer esto. Y esto es lo que viene. Este es el mover de la iglesia. Y va a ser así, con señales, milagros y prodigios. No mucha palabra,
Esto tan, esto tan, esto tan. Ahí está. ¡Fua! Recibe. Eso es lo que viene. Pero tenemos que vivir la vida de santidad, tenemos que meternos con Dios, hay que conocer la palabra, hay que vivir en santidad y hay que ser transparente. No se puede vivir diciendo una cosa y haciendo otra. Porque no puede haber depósito de autoridad si su alma no está limpia. Tiene que vivir el Evangelio, tiene que proclamarlo, amarlo, desearlo y vivirlo. Y será bien. No puede. Y eso es lo que viene este año.